escuchan? Vamos, Bienvenidos a todos. audio y video, listo, ahora sí. Audio y video, ahora sí. Bueno, ustedes saben que hay una regla que dice que si algo puede fallar, va a fallar. Ahora también creo que cada uno de nosotros somos adultos, maduros y responsables. A ver, si falla, lo mejor que nos puede pasar es entender qué es lo que falla, empezar de vuelta y a partir de ahí empezar a considerar una nueva opción. Entonces vamos a empezar de vuelta y lo que les decía es que vamos a proponernos dos reglas simples. La primera es que piensen expansivamente, que piensen más allá de la caja en la cual están ustedes concentrados hoy en día. Y por otro lado, que puedan cuestionarse a ustedes mismos. Que lo que cada uno de ustedes hace habitualmente pueda estar en tela de juicio. Porque la idea, la propuesta de este webinar que vamos a hacer es salirnos de zona de confort. Y en ese sentido, entonces, lo que yo les voy a proponer es que cada uno de ustedes pueda escuchar con el corazón y con la cabeza, pero que complete la historia, con la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Qué significa esto? Decíamos antes, por si alguno lo escuchó, la experiencia de una persona que trabaja en una industria es diferente a la persona que trabaja en una empresa financiera, diferente a lo que puede ser una empresa pública de una privada, una muy grande, pequeña, mediana. Cada tipo de organización tiene su propia dinámica. El mensaje va a ser el mismo, la manera como vamos a interpretar este mensaje va a ser diferente en función de la experiencia personal de cada uno de ustedes. Y quiero empezar con una frase que a mí me marcó mucho a lo largo de mi vida y dice lo siguiente: muchas veces a lo largo de un mismo día me doy cuenta que mi propia vida y sus logros se han construido gracias al trabajo de las personas que me rodean. También comprendo con cuánta seriedad debo esforzarme para darles en correspondencia tanto como he recibido. Y siento la misma obligación, siento que cada uno de nosotros es un poco la sumatoria de lo que un montón de gente hace con y por nosotros. Y creo que lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es tratar de retribuir tanta generosidad como hemos recibido. Y en ese sentido, entonces, lo que quiero es que todos consideremos lo que se denomina la ley de la abundancia. ¿Qué es la ley de la abundancia? Para recibir, primero hay que dar, sin esperar nada a cambio. Si todos damos, todos ganamos. Y yo creo que parte de lo que muchos de nosotros trabajamos en recursos humanos, muchos de nosotros somos líderes, muchos de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y en ese sentido, uno de los temas que más a mí me atrae es ver cómo para recibir primero tenemos que dar. ¿De qué forma nosotros, teniendo el privilegio que tenemos de hacer este tipo de actividades, de tener un trabajo que nos apasione, de tener un trabajo que nos genere una adrenalina tan especial, tenemos la obligación y la responsabilidad de retribuir a nosotros tanto como hemos captado de ellos? Y es así que entonces quiero rápidamente contarles cuál es mi propia experiencia y cómo llegué a lo que vamos a ver ahora, historias y mitos de la oficina. Y la verdad es que fue un camino de aprendizaje, un camino de experimentación, un camino de vivencias, un camino donde permanentemente me fui nutriendo y fui incorporando diferentes tecnologías, metodologías, lógicas, conceptos, experiencias de diferentes lugares. Y mi primer libro tuvo que ver con una visión muy crítica que tuve y sigo teniendo en muchas ocasiones sobre las organizaciones. Y esto fue mi primer análisis profundo de lo que son las empresas, en general las multinacionales, pero esto aplica a muchas empresas locales también, sobre lo que es el fenómeno de la depredación organizacional. ¿Qué es la depredación? Es aquella actitud que toman muchas empresas de tratar de extraer la máxima cantidad de recursos posibles de su gente y generar en estos esa situación de agotamiento, de no puedo más, de no doy más, de que siento que me han exprimido todo el jugo que tenía mi fruta y no tengo capacidad de seguir retribuyendo. Y la verdad que después de estudiar y de analizar diferentes tipos de empresas, diferentes niveles jerárquicos, tanto hombres como mujeres, diferentes edades en las organizaciones, una de las cosas que percibía es que cada vez hay más gente que tiene este tipo
de sensación y situación. Y la palabra que sintetiza esta sensación es la palabra malestar. ¿Qué es malestar? Es estar mal. Y cuando uno está mal, lo único que hace es generar las peores ideas. Nuestros mecanismos internos lo que hacen es funcionar en piloto automático y van como por una autopista cerebral que lo que hacen es generar las respuestas más primarias que podamos tener. Y ahí nos damos cuenta que empiezan a emerger las enfermedades en las personas, ahí nos damos cuenta que empiezan a emerger fenómenos muy complejos y donde además las personas suelen tener las peores respuestas con aquellos que más quieren. Porque ¿qué es lo que sucede? Este nivel de demanda que es imposible de satisfacer, lo que genera es que las personas que están en las organizaciones terminan teniendo el peor tipo de comportamiento con aquellos que más quieren. Y eso es, en general, en casa, con los amigos, con los familiares, con las personas más cercanas. Y después de esta visión crítica y de entender que todo esto sucedía, lo que dije, tenemos que ver cómo podemos evolucionar esta situación que en absoluto es favorable para lo que la gente quiere y aspira en las empresas. Y ahí fue donde generé el libro que para mí constituye de alguna manera la síntesis conceptual de dónde está ahí parado y cuál es la ética con la cual yo considero que debemos trabajar los que trabajamos en recursos humanos. Y mi posicionamiento en este sentido es que mejores personas impulsan mejores empresas, que mejores personas y personas que se encuentran en mejor estado impulsan mejores resultados organizacionales. Entonces, no es solamente por una cuestión de responsabilidad empresaria, que la deben tener las empresas, sino es por una cuestión de lógica de negocio puro, donde lo primero que debemos hacer es cuidar a nuestra gente. Tenemos una responsabilidad enorme y además las empresas que fueron creadas básicamente para eso, para obtener resultados, también pueden alcanzar su visión y su misión. Y después de escribir este libro, lo que me di cuenta es que hay otra meta que tenemos que considerarla también. Y es el tema de las conexiones y las oportunidades individuales. ¿Y por qué escribí el tercer libro? Porque lo que me di cuenta es que es imposible generar un cambio organizacional si en primera instancia no impulsamos, no bregamos por un cambio de cada una de las personas que trabajan en las empresas. En esta dirección, lo que quiero señalarles es que mi observación es que muchas personas no cambian porque ni siquiera son conscientes que deben cambiar. Están paralizadas en el hacer. Esto es lo que se denomina técnicamente la trampa de la actividad. La gente está muy ocupada, la gente trabaja mucho y no tiene nunca tiempo para ver para qué trabaja ni ver cómo puede trabajar mejor, tal como lo señala Stephen Covey, el tema de afilar la sierra. En vez de tratar de achar un árbol, tal vez lo que tenés que darte cuenta, tenés que afilar esa sierra y después el corte va a ser mucho mejor. Y mi observación es que muchas de las personas que trabajan en las organizaciones no se dan ese espacio, ese contexto, ese marco como para poder desarrollar las mejores estrategias y trabajar de una mejor manera. Y después de estos 3 libros, lo que me di cuenta es que podíamos tener una visión distinta. Que la experiencia de más de 25 años en diferentes compañías, como Arthur Andersen, como Molinos, como Coca-Cola, viajando por diferentes lugares del mundo, me brindaban a mí la posibilidad de mirar las organizaciones desde otro lugar y poder compartir la innumerable cantidad de experiencias y situaciones que he vivido y poder mostrarle a otros estas cosas que nunca se cuentan, estas cosas que siempre se mantienen ocultas. Y es por eso que yo lo llamo salir al balcón, es decir, ponerse en otro lugar de la mesa y mirar en perspectiva un montón de las cosas que suceden. Sobre esto es lo que vamos a hablar ahora. Este es el tema central de lo que nosotros vamos a abordar a partir de este momento. Y quisiera parar un segundo para preguntarles a ustedes, ¿se sienten que estamos hablando en sintonía con lo que esperaban? ¿Hay algo que quisieran preguntar en este minuto que les resulte digamos, un punto de inflexión, que digan, quiero, no quiero, me interesa esto, me interesa lo otro?
una observación que quisiera hacerles antes de seguir profundizando, es que nosotros hicimos, y creo que esto es bastante, muy novedoso, no bastante, sino muy novedoso, y es que hemos hecho una exploración entre ustedes mismos para ver cuáles son los temas de mayor interés para abordar en este webinar. Las historias y mitos hablan de 11 temáticas muy distintas, y cada uno de ustedes tuvo la posibilidad de votar. Entonces lo que vamos a hacer es focalizarnos en estos temas y tratar de empezar a profundizar en cada uno de ellos a partir de este momento. Paro un segundo y les pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo inmediato que quieran preguntar? Yo estoy observando el chat, no veo ninguna pregunta en este minuto, así que por ahora no. Perfecto, seguimos. Bien. Gracias a todos los que responden inmediatamente. A ver, ¿por qué hablamos de historias? ¿Y por qué trato de focalizarme en historias? Porque algo que me doy cuenta es que cada uno de nosotros aprende del relato. ¿Qué significa esto? Cuando éramos chicos nos enseñaban los relatos de los ídolos de cada una de nuestras patrias. Cuando estudiamos los 33 mineros de Chile y empezamos a entender qué es lo que pasó, tratamos de entender cuál fue la historia personal de cada uno de ustedes, de cada uno de ellos. Cuando nos ponemos a pensar sobre un futbolista, sobre una bailarina, sobre un actor, sobre cualquier persona pública, nos metemos a entender la historia. ¿Y saben qué? Cuando uno entiende la historia, cuando uno se mete en la historia, esta historia le agrega un realismo totalmente distinto. Pero no solo eso, sino que además nos identificamos con el personaje y empezamos a pensar, a mí me pasa lo mismo que a usted. Y esto es lo que nos sucede cuando vamos a ver una película. Vamos a ver una película y de repente, aunque el protagonista sea alguien, entre comillas, malo, nos identificamos y sufrimos con él. Y si de repente está en estación de riesgo, tratamos de ver cómo en la silla nos sentamos distinto para que no le suceda. Y si se va a caer, nos caemos nosotros también. Y si se levanta, nos levantamos nosotros también. Y esto sucede con el ídolo de la película, y esto sucede con el padre de la familia o con el hijo de la familia. Y esto es lo que intenté hacer, tratar de rescatar historias verídicas, historias de gente de carne y hueso, gente que tiene emociones, sentimientos, sueños, y tratar de compartirlos. ¿Por qué? Porque me siento un agraciado por la cantidad de historias a las cuales he tenido acceso. Todos los que trabajamos en recursos humanos sabemos que permanentemente estamos hablando con gente. Los que nos dedicamos también a la enseñanza universitaria, sabemos que cada alumno nos relata su propia historia. Y en ese relato, en esa pequeña historia, puede haber un aprendizaje tremendo. Eso es lo que intentamos hacer con las historias. Ahora, muchas empresas, los mitos son esas leyendas urbanas que están dando vuelta alrededor de las organizaciones. Pero no solo son mitos urbanos, no solo son leyendas urbanas, sino que después terminamos creyendo que es verdad lo que se dice hace tanto tiempo. Y en palabras de un autor que es sumamente reconocido y que se los recomiendo muchísimo que lo lean, que se llama Fred Kaufman, él habla de los innombrables. ¿Qué son los innombrables? Todos tenemos que, en la familia, tenemos aquella persona que, el familiar, que de repente no es de muy buena actividad y tiene cosas un poquito raras, pero nadie quiere hablar, todo lo quiere ocultar, pero esta persona está. Pongámosle el nombre Juan, pongámosle el nombre Diana o el nombre que quiera. Y vieron que en las familias no se habla de Juan, no se habla de Diana, pero todo el mundo habla de ellos. ¿Y qué es lo que dice Fred Kaufman? Saquemos de la alfombra estos temas y pongámoslo arriba de la mesa. Y es exactamente lo que estamos intentando hacer ahora. Tratar de sacar los temas escondidos y ponerlos arriba de la mesa para que los podamos discutir entre todos. Pero no solo eso, solo tenemos que fijar una posición y una visión. Tratar de comprenderlos, pasarlos de la inconsciencia a la conciencia, pero ahora de la conciencia a la acción. Y eso es lo que vamos a hacer entonces a partir de este momento. And the winner is, el ganador, el primer tema que eligieron ustedes, el tema que logró más de un 60% de los votos del total, tenía que ver
con el liderazgo. Y les soy honesto, y lo conversamos con acá, yo no pensaba que el liderazgo iba a ser el tema número uno que dio con ustedes, pero lo fue. Y obviamente respetando la voluntad popular, es que vamos a tratar de focalizar en 2 o 3 temas respecto al liderazgo. Obviamente que hay mucha bibliografía sobre el liderazgo, obviamente que hay numerosos artículos, numerosas experiencias. De hecho, un estudio reciente que se hizo en toda Latinoamérica sobre cuál es el líder más admirado. ¿Quién piensan que salió? A ver, va pregunta para ustedes. A ver, el primero que responde tiene una felicitación. ¿Quién fue el líder más admirado? Mandela está en la lista, pero no lo fue. Lula, tampoco. Obama, tampoco. Jesús, tampoco. Siga, Gandhi, tampoco. Messi, tampoco. Gandhi. El Papa, correcto. María Grael e Inés fueron las primeras que dijeron. Tomás y Juliana y Rodri también, bueno, ahora ya son varios los que están poniendo. Pero fíjense qué interesante. El Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano en la historia, es solamente Papa hace dos años y medio. Y a pesar de ser hace tan poco tiempo, tuvo la capacidad de posicionarse y pararse en el mismo Capitolio. Tuvo la posibilidad de posicionarse en las Naciones Unidas y en los lugares más importantes del mundo y elevar su voz y decirlo, no con altanería, no con soberbia, sino con una palabra crítica que se llama humildad. Y entonces, vamos a ver qué hay sobre el liderazgo hoy en día. Mano dura, te van a hacer caso y te van a querer. Esto es lo que piensa mucha gente aún. Hablamos antes con Hernán justamente sobre algunos modelos que siguen vigentes en las organizaciones que piensan esto. Es decir, a la gente hay que tenerla con mano dura y nada más. El resto va a saber que está. Y vamos a ver que esto ya no existe más. El que sabe, sabe. Y el que no es jefe. Es un dicho muy popular que hay en muchas organizaciones. Y este es otro de los mitos que es una mentira total y absoluta. Los jefes no trabajan, pasan todo el día en reuniones. Yo creo que acá hay un tema central. ¿Qué significa trabajar? ¿Y qué significa trabajar de jefe? Ya lo vamos a ver. Pero para mí, el tema central es que un jefe tiene que trabajar de jefe. Y ese es el núcleo de lo que vamos a conversar en este instante. Siempre están solos, los jefes no se vinculan. Hay una temática que la abordé bastante y que me entusiasma un montón. Y de hecho les diría que son las principales consultas de coaching que estoy recibiendo en los últimos 3, 4 meses. Y es lo que se denomina la soledad del número uno. En general las organizaciones, todo el mundo tiene pares, tiene gente con quien estar. Los jefes están mucho tiempo en soledad. Y lo peor de esto es que tienen que tomar muchas decisiones a partir de los inputs que reciben de mucha gente. Ahora, el problema de que los jefes no se vinculan es un problema crítico de inteligencia emocional. Y te aclaro, Julieta, vos ahí decís que Steve Jobs también es uno de los líderes más admirados. Ahora, fíjense qué interesante. Gran parte de los líderes más admirados ya no están con vida. Tenemos un problema en general en Latinoamérica de liderazgo y de encontrar liderazgos significativos con los cuales la gente se pueda identificar. Los jefes están alejados de la realidad y esta es la sensación que tiene muchísima gente en las organizaciones. Saben, como dice Francisco, y hay un libro que se los recomiendo que está buenísimo, de un autor que se llama Crane, que se llama El liderazgo del Papa Francisco. Richard Branson es un gran líder, Paula López, pero Richard Branson no figura en la lista de los líderes más admirados. Posiblemente en poco tiempo lo esté, no tengo dudas. Y este libro que les decía, Las 12 lecciones de liderazgo del Papa Francisco, de este autor Crane, tiene una lección que a mí me impactó mucho y dice: evita la insularidad, que significa enfrentate a los problemas. Y hay otra ley del Papa Francisco, otra lógica del Papa Francisco, que es huele como tu rebaño. Huele como tu rebaño significa tenés que estar donde las cosas sucedan, ponerte a la altura de los otros y ponerte realmente con tu cabeza, con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu al servicio de tu gente. Los jefes están alejados de la realidad, es lo otro que también muchas veces se dice en las organizaciones, y yo creo que esto no está muy alejado. Muchas veces los jefes
están alejados de la realidad y generan un impacto muy, muy negativo. ¿Qué es liderazgo para mí? Lo vemos en 2 minutos. ¿Qué significa liderazgo para mí, Eliana? Ahora les voy a decir qué significa liderazgo, pero básicamente, si yo tengo que decir una palabra, es la capacidad de inspirar a otros para que liberen su potencial y logren los objetivos organizacionales. Y un dato que les doy también, que no es menor, hay un autor que a mí me encanta que se llama Robin Sharma. Robin Sharma es el autor que más está escribiendo en temas de liderazgo actualmente. Y Robin Sharma tiene un libro que se llama El líder sin cargo. Él lo que dice es, aquellos jefes que se creen líderes porque están en este puesto de jefatura, justamente lo que sucede es que el día que dejan de ser jefes, dejan de ser también líderes. Y él lo que dice, para ser líder no necesitas ningún cargo, para ser líder necesitas liderar. El otro tema es que al momento de llegar a jefe se gana mucha plata. Y la verdad que es una falacia. Es más, en muchos países de Latinoamérica, algo que está pasando es que mucha gente, por lo que se llama el solapamiento salarial, pasa a ser jefe y gana menos que lo que ganan sus colaboradores. Obviamente es un tema temporal, no es un tema permanente. Y obviamente, como bien dice Alfredo, es un tema vinculado con los convenios colectivos de trabajo y quién está dentro del convenio y quién está fuera del convenio. Y José Luis, el mito este de que todo tiene que pasar por mí, definitivamente es una de las grandes falacias que hay hoy en las organizaciones. Son los jefes que piensan que ellos son el eje del mundo y así como todos los planetas giran alrededor del Sol, todas las personas tienen que girar alrededor del jefe. Bien. José Luis también lo que dice es, hablando siempre de cuando uno tiene una empresa unipersonal y necesita expandirse. Bueno, yo creo que en la empresa unipersonal justamente es uno de los grandes desafíos que tenemos, es cómo nosotros logramos vincularnos con otros y liderar a partir de las mejores experiencias que podamos tener. Entonces, la pregunta que les voy a hacer a todos ustedes es, ¿quién fue tu mejor líder? ¿Quiénes son aquellas personas que marcaron una huella y que dejaron esa manera de trabajar o de actuar? Traten de empezar. Alfredo dice mis padres, y obviamente que puede ser, ¿no es cierto? Y es muy bueno que aquellos que tienen sus padres como esas personas que lo marcaron. Mi primer jefe, dice José Luis, y definitivamente el primer jefe te va a marcar una tendencia, tus maestros. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Nos dice Juan, el que me enseñó a divertirme con mi trabajo, y definitivamente Paula, hoy la diversión es parte de lo que los jóvenes buscan cada vez más. Un jefe que siempre me ayudó a crecer, dice Victoria, y totalmente. Y Julieta dice mi tutor de tesis. Yo les digo, como tutor de tesis de numerosos alumnos de universidades de diferentes países, unas cosas que visualizo es que uno genera un vínculo entre el tutor y el tutoriado que realmente es muy, muy significativo. Y acá José Luis dice, siempre me decía qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Bueno, no era un jefe demasiado optimista, por lo visto. Bueno, ¿por qué les quiero decir esto? Porque la pregunta que viene ahora es, ¿quién de ustedes piensa que a ustedes alguien los nombraría como el mejor líder? ¿Quién de ustedes piensa que son aquellas personas que los van a marcar a fuego? Ale Marcote dice, la jefa que tuve en 2001 trabajando en un banco, que en medio del caos siempre nos escuchaba y sabía de nuestras situaciones personales. Bueno, creo que eso es un tema central. Ustedes saben que algo que no quiero dejar de decir, y es que los valores de una empresa se demuestran cuando las cosas no vienen bien. En general, las empresas gastan mucho dinero, invierten mucho tiempo en colgar sus valores, su visión, y todos son lindos cuadros. Sin embargo, lo que realmente tiene impacto son las situaciones concretas en las cuales pueden demostrar que esto es real cuando la mano no viene bien. Y acá, y Juan, qué bueno que puedas dictar educación para adultos. Lo que sí quería decirles es que
hoy en día hay un avance muy grande en todo esto. Y hay un ejemplo que me parece que es muy interesante, que es la empresa Victorinox. ¿Qué es la empresa Victorinox? Todos habrán visto, es la empresa digamos, de cuchillas, o digamos, en cada país es distinto, pero es como el portátil que uno se lleva y cuando viaja, la de MacGyver, exactamente, las navajas, exactamente, Fernanda. Bien. Y Bárbara José Luis, que hace 10 años dicta capacitaciones para talleristas, o cortaplumas también se llaman. Bueno, Victorinox es una empresa que tiene como 100 y pico de años, y ellos tienen una filosofía, y es que nunca van a desvincular gente por cuestiones de presupuesto. Nunca van a achicar su planta por cuestiones económicas. Sí, obviamente pueden desvincular a alguien por una cuestión de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En épocas en las cuales les va muy bien, lo que hacen es acumular parte de esa riqueza para un fondo a ser aplicado en momentos en los cuales a la empresa no le vaya bien. Y en lugar de tener que desvincular a gente, utilizan ese fondo para pagarle los salarios a la gente. Me parece que ahí hay un mensaje muy importante. Hay un mensaje de la verdadera responsabilidad que tienen las empresas respecto a su gente. Y en ese sentido se demostró, y uno decía, bueno, ¿cuándo lo va a poder demostrar la empresa Victorinox de navajas o de cortaplumas? Y en el año 2001, después que se derribaron las Torres Gemelas, en todo el mundo hubo una prohibición de que la gente viajara con su cortaplumas en el avión. Y la mayoría de la gente utilizaba el Victorinox justamente para sus viajes, justamente para cuando se iba en un viaje corto. Y ahí hubo un descenso de las ventas de Victorinox muy grande. Sin embargo, la empresa tuvo el valor de no despedir a ni una persona. Me parece que es un excelente ejemplo para considerar y lo que yo llamaría un liderazgo responsable. Entonces la pregunta, fíjate, mirá lo que nos dice Carlos, ¿no? Digamos, una empresa pública que acaba de despedir 350 personas. Miren, lamentablemente, les digo, y en mis experiencias, me tocó muchas veces generar planes para la desvinculación masiva, ¿no? Y la verdad que son de las situaciones más tristes. Yo creo que en recursos humanos trabajamos en el mejor momento y en el peor momento de la gente. ¿Qué significa? Miren, el Deutsche Bank nos dice SB, hoy anunció 15.000 despidos. Yo creo que tenemos que entender que realmente cuando uno despide a una persona, no solamente está desvinculándola a ella, sino que además está generando un impacto en su familia, en la gente que está alrededor. Y por eso hoy, algo que se visualiza es que muchos jóvenes tienen una desconfianza muy grande por grandes empresas. Y uno de los problemas que tienen las grandes organizaciones es cómo atraer talento joven a pesar de estas cosas. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchos de los jóvenes vivieron que un papá, una mamá, un tío, un primo o un vecino fueron desvinculados por un proceso de reorganización, right-sizing, resizing, restructuring o como lo quieran llamar, con cualquiera de las palabras que termina en ING. Con lo cual creo que esto tiene que ver con realmente lo que es el liderazgo de una empresa y lo que es el liderazgo de los líderes de una empresa y cómo tienen que tener sus valores bien sentados para ponerlos en juego en los momentos problemáticos de las organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que define hoy a un líder? Lo que define a un líder es la capacidad de inspirar en otros energía, pasión y entusiasmo. Y era la pregunta que nos hacían ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos definir un líder? Bueno, es aquella persona que tiene esa habilidad, esa competencia para inspirar en otros energía, pasión y entusiasmo. Cuando uno tiene energía, pasión y entusiasmo, más el talento natural, la posibilidad de lograr objetivos extraordinarios es infinita. Pero no solo esto, lo que hoy se percibe es que un líder efectivo es sensible a las emociones de otros, direcciona y utiliza adecuadamente las propias y potencia los sentimientos positivos de los equipos. ¿Qué es esto? Un líder efectivo tiene inteligencia emocional, maneja adecuadamente las emociones propias, direcciona y utiliza las emociones de los demás y lo que hace es
potenciar lo propio y los demás para hacer algo que realmente sea increíblemente grande. ¿Cómo podemos saber el estilo de liderazgo que tenemos? Bueno, yo creo, Enrique, si vos me preguntás, la mejor manera de saberlo es preguntándole a los demás. Es preguntarle a los demás qué es lo que opinan. Hay múltiples test a los cuales ustedes pueden acceder a nivel, digamos, estar en internet, todos estos son gratuitos la mayoría. Y si hay uno, por ejemplo, que les recomiendo es el MBTI, el Myers-Briggs Type Indicator, que es un indicador muy preciso. Está el test de liderazgo situacional, que es el test de Blanchard, que es buenísimo. Están test de muchas organizaciones, de BBI, etcétera, que les permiten saber cuál es el estilo de liderazgo que tienen. Mi opinión, está bueno saber cómo es uno, pero no a partir de la autopercepción, que es como lo hacen muchos, sino a partir de la percepción de los demás. Porque todos pensamos que somos el mejor líder del mundo. Sin embargo, cuando otros nos evalúan, las percepciones son distintas. Y como se dice en el mundo de las empresas, perception is reality. La percepción es la realidad. Eliana nos dice que te regalen sus juicios de cómo te ven, se aprende mucho escuchando a los demás. Definitivamente, Eliana, y creo que la palabra regalo no es menor, digamos, cuando uno recibe por parte de otros su opinión, puede ser positiva o puede ser para mejorar, siempre es un regalo. Julieta dice la autocrítica, sí, digamos, la autocrítica es muy importante, sin embargo, Julieta, lo que te diría es, no es suficiente para poder tener una pintura completa de quién sos vos. Yo creo que cuando uno solamente se hace la autocrítica, es como mirarse al espejo. Y cuando uno se mira al espejo muchas veces, termina no viendo ciertas cuestiones que son obvias para otro que está afuera. Hoy en día la metodología de feedback 360, y es que te evalúe el de arriba, el de abajo, los de los costados, tus clientes y proveedores, y vos mismo, es de lo más potente que existe para tener una verdadera pintura completa de quién sos vos. La palabra del juego, y esto en términos de Daniel Goleman, que es el autor que escribió La inteligencia emocional, que atención tiene solamente 20 años la inteligencia emocional, él habla de crear resonancia. Resonancia cuando estamos en la misma sintonía los dos. Cuando un líder crea resonancia con su gente, es ahí donde puede empezar a tener un diálogo en el mismo código, en el mismo lenguaje. Pero no solo esto. ¿Cuándo se ve el máximo rendimiento de un líder? Cuando actúa desde sus más profundos valores e instintos. Y esto es importante. Muchas veces lo que se ve en los líderes es que no tienen autenticidad. Y justamente es esto que vemos a continuación. Muchas veces copian a otros. Y la realidad es que el máximo rendimiento que se ve en los líderes es cuando son ellos mismos, no cuando tratan de imitar a otros. Cuando ellos realmente pueden demostrar quiénes son, sin tener ninguna careta, sin tener ninguna máscara, sino siendo 100% ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque ya aquellos que tienen máscara, en los momentos de presión, en los momentos de tensión, aflora la verdadera personalidad. Y esa verdadera personalidad, cuando se contradice, como antes, si la voz y la imagen van en distinta sintonía, uno dice, ¿a quién voy a escuchar? ¿A la voz o a la imagen? Y ahí viene el problema. Ahora, la palabra del juego, y se los decía antes el Papa Francisco, es la palabra humildad. Acá dice, no cuando se alinean a su superior y son con su equipo como lo es su jefe con ellos. Bueno, ahí creo que hay un tema, Natalia, creo que es interesante. Hay un efecto, que es lo que se llama el efecto del ciclista, que es lo que tienen muchos jefes. ¿Qué es el ciclista? Ustedes imagínense cómo va una persona en una bicicleta, agachado para arriba y presionando para abajo. Muchos líderes lo que hacen es aflojar con su jefe y presionar todo para abajo. Es la peor manera que tenemos de liderar. Y creo que justamente el rol de los jefes es actuar de filtro, como dicen acá, con humildad ante la complejidad, pero tratando de ser
la parte, el segmento, el engranaje organizacional que frena los embates de arriba, los traduce y trabaja con su gente adecuadamente. Ahora, hay una palabra más que me parece muy importante. Una de las cosas que más molesta a la gente de las organizaciones es cuando los jefes se atribuyen los éxitos y se desligan de las derrotas, se desligan de las cosas que son no éxitos. Y creo que la palabra del juego acá es lo que se llama la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es la capacidad de reconocer que no hemos llegado nosotros solos a donde estamos en soledad. Y creo que un ejercicio importante que les propongo a cada uno de ustedes es que piensen a quiénes le deben estar donde están, a quiénes ustedes le deben las enseñanzas, los momentos, las situaciones, los apoyos, los hombros. Y son estas personas las que les posibilitan a ustedes llegar al lugar donde hayan llegado. Y es por eso que les sugiero es que cada uno de ustedes haga este trabajo de pensar cómo puedo retribuir con gratitud a estas personas que hicieron tanto por nosotros. Gonzalo dice, ¿cómo hacemos para manejar la gente que en algún momento fueron nuestros compañeros iguales y hoy somos sus jefes? Creo que es todo un tema, definitivamente es un temazo, Gonzalo, el que tratás cuando hay pares y uno avanza jerárquicamente y el otro se queda, es todo un tema. Yo creo, digamos, que esto tiene que ver con una conversación simple, honesta, sincera, y transmitir al otro que ahora cambiamos de roles, que no estamos para que nos quieran ni para que no nos quieran, estamos para que nos respeten, y que vamos a hacer nuestro trabajo con total integridad, con toda la energía, toda la pasión y todo el esfuerzo, pero sabiendo que hoy en día estaremos en este nivel jerárquico. Pensemos nuevamente, concepto del Papa Francisco, el líder está al servicio de su gente y no la gente al servicio de la gente. Y bueno, me alegro, Fernanda, también que hayas hecho tu lista de agradecimientos. Quiero hacer una diferencia, Fernanda, y vos dijiste agradecimiento y yo hablé de gratitud. ¿Cuál es la diferencia entre el agradecimiento y la gratitud? El agradecimiento es, como hizo Fernanda, uno hace una lista y dice, le doy agradecimiento a esta persona, es darle las gracias. La gratitud es tener un compromiso de retribuirle al otro algo para tratar de reconocer lo que el otro hizo por nosotros. Es un grado más alto, es decir, incluye al agradecimiento, pero además se compone de una acción hacia el otro que me permita a mí demostrarle todo ese agradecimiento que tengo con una cuestión concreta. Bien, lo último que tenemos que tener en cuenta es el coraje, porque muchas veces los líderes tienen que tomar decisiones difíciles. Muchas veces los líderes tienen que enfrentarse ante situaciones que no quisieran enfrentarse. Y la realidad es que hoy en día en Latinoamérica lo que se ve es que muchos líderes tienen una falta de coraje para enfrentar adecuadamente situaciones complejas, situaciones difíciles. Humildad 100%, pero además el coraje para tener que tomar decisiones difíciles cuando hay que tomarlas. ¿Por qué? Porque una decisión difícil no tomada a tiempo es un problema mucho más grande en el largo plazo. Hasta acá. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Con esto estamos cerrando el capítulo de liderazgo y vamos a hablar de conversiones difíciles. Y previo a abrirlo me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí, Lucía, definitivamente, no es solo tomar decisiones, sino hacerse responsable. Y responsable, la responsabilidad, es una palabra que se compone de dos palabras. Responsabilidad. Obviamente que le falta la H. Pero hagamos de cuenta que tiene la H. La responsabilidad es la habilidad de responder en función de la decisión que tomé. Con lo cual, tal como dice Lucía, no es solamente tomar la decisión, sino después responsablemente ejecutarla. Acá dice, Enrique, ¿nos puedes dar una idea de cómo formar y mantener motivado a un equipo de trabajo pensando que todos tienen motivaciones distintas? Sí, obviamente.
Enrique, primero obviamente queda para toda una conversión, pero te diría, hay una habilidad que es crítica y es la habilidad de escuchar. Cuando uno escucha a su gente, uno tiene la capacidad de conectarse. Y ¿saben qué? Se tengo que decir dos cosas, es escuchen y miren a los ojos. Escuchando y mirando a los ojos, uno tiene la capacidad de empezar a interactuar adecuadamente con los integrantes de su equipo. Y creo que acá, obviamente queda, y podemos hacer otro webinar con todo el gusto del mundo, cómo hoy están conformados los equipos altamente eficaces. Ustedes me preguntan, prácticamente no existe hoy posibilidad que empresa alguna pueda progresar si sus equipos no están preparados y entrenados para ser realmente de alto rendimiento. Jessica nos dice, en las organizaciones no hay un modelo de liderazgo, sino que depende de la suerte del jefe que te toque. Bueno, acá tocas un tema crítico, Jessica, y es que hoy en día mucha gente elige dónde trabajar por el jefe que tiene. Pero no solo esto, lo que está corroborado es que las personas no se van de las empresas, sino que las personas se van de los jefes. Piensen lo siguiente, un jefe bueno, un jefe que te enseñe, un jefe que te inspire, es una bendición. Un mal jefe, un jefe que no te inspire, un jefe que sea tóxico, es una maldición. ¿Cuál es la prueba ácida para saber si tenés un jefe bueno o un jefe malo? ¿Qué te pasa por el estómago los domingos a las 7 de la tarde? ¿Qué significa esto? Si vos los domingos a las 7 de la tarde empezás a tener como un nudo en el estómago, te empezás a sentir un poco mal, es que algo está sucediendo con tu jefe. Y les sugiero que revisen este tema. Es hoy en día un factor crítico de éxito y de progreso de las personas en las organizaciones. Vamos a cerrar el capítulo de liderazgo y vamos a abrir por 10 minutos el último de los capítulos que vamos a ver hoy, que es el capítulo de conversaciones difíciles. Primero, para entender, ¿cuáles son los mitos de las conversaciones difíciles? De eso no se habla. Vas a ser identificado como un alcahuete, te va a ir mal. No hables de este tema. A un jefe no se le discute nunca. Hay gente que enseguida le salta la térmica, es decir, que se pone nerviosa rápidamente. ¿Vale la pena hablarlo? Igual no pasa nada. Bueno, todo esto son mitos. La respuesta es, se puede hablar, se puede conversar, y esto tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Háganse cuenta que uno tiene un sapo. Si uno se traga el sapo le va a hacer muy mal el estómago y se va a sentir muy mal. Si uno vomita el sapo, como hace mucha gente, tampoco va a ser bueno, porque va a generar efectos no deseados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que metabolizar este sapo, hay que procesar este sapo. Y es una figura que le estoy dando, para que uno pueda sostener esa conversación que sea generativa, que sea productiva, que sea realmente altamente positiva para todas las partes que interactúan. Y esa entonces es la línea que vamos a seguir a partir de este momento. Son situaciones, escenarios frecuentes en los que están presentes aspectos profesionales, laborales y también personales. Historia que le cuento. Venía a tratar una persona que tenía mal olor y tenía olor a transpiración y nadie quería trabajar con ella. Otro tema difícil, una persona que se viste mal en una empresa, ¿cómo le decís? Otro tema difícil, conversión difícil, una persona que es muy individualista pero que da altos resultados. Y así podemos seguir hablando de muchos de los temas que son complejos de abordar, pero no por eso tenemos que esconderlos, sino todo por el contrario. La propuesta es cómo nos enfrentamos y cómo realmente los tratamos adecuadamente. Entonces, ¿dónde tienen su origen? En temas complejos, en prejuicios, en emociones fuertes, en intereses egoístas o en relaciones de poder. Es que en alguna de estas fuentes radica el origen de las conversaciones difíciles que no queremos expresar. Y tenemos, como decíamos antes, tres tipos de actitudes habituales. Algunos se evitan, no, yo de esto no hablo y me cubro. Es como tratar de cubrir el sol con las manos, por algún lado va a entrar. Confrontar, hay gente que se enoja rápidamente, no voy a decir, voy a protestar. ¿Cuál es la propuesta productiva, la propuesta superadora, la propuesta que todos ganamos? Es metabolizar esto, procesar esto y tratarlo de una manera adulta,
de una manera generativa, de una manera donde todos podamos ganar y no en la cual todos tengamos que perder. Y si ustedes me preguntan, tal vez el gran origen de esto está en lo que se denomina la diferencia entre los intereses y las posiciones. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, un interés es aquello que nos motiva. Son las necesidades, los deseos, las aspiraciones, las preocupaciones. Son aquellas cosas que realmente el interés justamente es lo que nos interesa. Aquello que queremos, aquello que aspiramos. Ahora la posición, por el contrario, son esas demandas concretas que tenemos donde nos encerramos en un lugar y lo que queremos es que nuestros intereses sean respetados sí o sí, pero inclusive a veces irracionalmente. La mayoría de las veces discutimos por posiciones, pero no por intereses. Si pudiéramos realmente conocer cuál es el interés del otro, en lugar de conocer una posición, muchas de las discusiones disminuirían de tenor y sería simplemente una conversación para ponernos de un lado, ponernos del otro, entender el interés de una parte, entender el interés de la otra parte. Y creo que acá, entonces, lo que tenemos que entender es que muchas veces los problemas se transforman en conflictos. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un problema y un conflicto? ¿En qué se diferencia un problema y un conflicto? Les pido que respondan a través del chat. A ver, ¿quién puede proponernos a ustedes la diferencia entre un problema y un conflicto? ¿Quién se la juega? ¿Qué es un problema? A ver si alguno quisiera arriesgar. ¿No? Conflicto hay dos partes, correcto. Y un problema es una situación difícil. El problema es algo en el que hay que encontrar una solución. Bien, creo que estamos bien direccionados. ¿Cuál es la respuesta a esto? Un problema es una persona con una cosa. Un conflicto es una persona con otra persona. Ejemplo típico. Estoy trabajando en mi computadora y no me anda, se me cayó el sistema. ¿Correcto? Se me cayó y no anda la computadora. Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Esta gente de sistemas que no nos apoya, que no nos ayuda. El problema lo transforma en un conflicto. Y esto es lo que pasa la mayoría de veces. Pasa en una pareja, pasa en una familia, pasa en un grupo, pasa en la empresa, pasa en las comunidades, pasa en la sociedad, pasa en los países. Tenemos situaciones concretas para resolver que son problemas, pero como hay conflictos no resueltos previamente, direccionamos el problema hacia un conflicto. Y ¿cómo lo direccionamos? Descalificando al otro. Y lo que era un problema chiquitito, que no me andaba la computadora, terminó siendo una pelea a mano armada entre una persona y la persona del sistema. Y esto es lo que ocurre permanentemente. ¿Qué me he dado cuenta yo? Que la mayoría de los conflictos no resueltos generan conflictos mucho más grandes a posteriori. ¿Por qué? Porque muchas veces optamos de forma me lo callo. ¿Para qué lo voy a decir si esto va a generar un sinsabor del otro lado? Como me lo callo, lo que hago es dejar, no lo resolví el conflicto está ahí en estado de latencia, lo que se llama. Y ese conflicto crece, y crece, y crece, y crece, y el día que vas a discutir algo te sacan. Del año 84 el problema, del año 94 otro problema, del año 95 otro problema, del 2003, del 2005, del 2008, y ya tenés, no uno, tenés 58 problemas. Y esto es como lo que llama la teoría del salamín. El salamín uno no lo puede comer todo junto, tiene que comerlo en feta, y lo va cortando despacito, en feta. Bueno, los problemas hay que ir abordándolos uno por uno. En general, acá dice Alfredo, los trapitos al sol, dice Lucía, y María Grael dice, hay algo del ego que se juega y va reprimiendo. Definitivamente, María, si vos me preguntás, muchas veces en las empresas, lo que sucede es que los conflictos en realidad es una guerra entre egos. Es como que el ego A y el ego B entran en situación de confrontación y no se dan cuenta que en realidad están teniendo un problema que es muy chiquitito, pero sin embargo los egos priman sobre el problema y en lugar de resolver el verdadero problema, ejemplo típico,
están bajando las ventas. No, ¿a vos te parece? Los de marketing que no se hacen las promociones. No, ¿a vos te parece? Los industriales que producen productos a mano. Los de finanzas que no dan plazo. No, para. Se están cayendo las ventas. No convirtamos el problema en un conflicto. ¿Por qué? Porque en el conflicto entran a jugar un rol crítico los egos de las personas, las personalidades, las situaciones individuales. Y en lugar de ser algo generativo, termina siendo algo destructivo para todos. Y es como la película de la Guerra de los Roses, ¿no es cierto? Acá dice, ¿se da el concepto de que solo somos números en una empresa? No, yo creo que al contrario, no somos en absoluto un número en una empresa, sino que justamente somos personas. Miren, voy a dar una distinción. Muchas veces se habla de la gente. Hay un autor muy bueno que se los recomiendo, que se llama Sergio Sinai, que él hace una distinción entre las personas y la gente. Las personas tienen historias, tienen familias, tienen proyectos, tienen visiones. La gente es una masa. Cuando hablamos de la gente, estamos hablando exactamente y precisamente de un número. Lo que nosotros estamos apuntando acá, y a lo largo de toda esta presentación, que estamos cerrando ahora exactamente a la hora que empezamos, lo que queremos decir es, las personas tienen emociones, tienen sentimientos, tienen historias, tienen vivencias, tienen experiencias y sobre todo tienen expectativas respecto al pasado. Otro tema para tener en cuenta respecto al problema y conflicto. Muchas veces nos peleamos por algo que pasó en el pasado. El pasado no se puede modificar, pero sí podemos construir un futuro distinto si aprendemos del pasado. Cuando resolvemos apropiadamente un problema, cuando no dejamos que un conflicto crezca, lo que estamos haciendo es evitando nuevos problemas en el futuro, nuevos conflictos en el pasado. ¿Es fácil? Para nada es fácil. ¿Es simple? Para nada es simple. ¿Qué requiere? Requiere foco, requiere prestarle atención, requiere dedicarle tiempo, esfuerzo, pero fundamentalmente lo que requiere es dedicación emocional, que es lo que mucha gente trata de evitar y eludir. Acá Hernán nos dice, muy buena distinción entre gente y personas, me la llevo. Bienvenido Hernán y genial que te la estés llevando. Muchas gracias Juan por tus palabras. Bueno, estamos exactamente a la hora de haber comenzado. Yo lo que quisiera es que aprovechemos un par de minutos para que pregunten lo que quieran preguntar. Es decir, yo no quiero llenarlos de conceptos. ¿Y saben qué? Quisiera que se vayan con más preguntas que respuestas. Quisiera que se vayan con la sensación de todo lo que tengo por hacer y todos los lugares donde tengo para abordar esto. De nada, Natalia, un placer y gracias a vos por participar. Algo que quieren, qué bueno Fernanda que te hayas inspirado y bienvenido. Y yo les digo, ustedes me preguntan, algo que falta a las organizaciones es la posibilidad de inspirarse. Cuando uno está inspirado, uno saca lo mejor de sí. Cuando uno está inspirado, se generan las mejores ideas. A propósito, piensen ustedes cuándo se generan las mejores ideas, cuándo las personas generan las mejores ideas. Cuando duermen, cuando están en la ducha, cuando viajan. Es decir, cuando nuestra mente está relajada. Y creo que en ese sentido, lo que tenemos que ver nosotros es cuántas situaciones generamos para que la gente realmente pueda estar relajada, pueda estar distendida y le brinde a la organización lo mejor que tiene para brindarle, que son sus ideas, que en definitiva, en la era del conocimiento, es la causa por la cual nos pagan el salario a cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Enrique lo que dice es, un líder no solamente es responsable de sus colaboradores, sino de su familia. El clima laboral repercute también en las familias de ellos. Definitivamente, yo les digo, hay un concepto que estoy totalmente en contra, que algunos dicen, los problemas de la casa se dejan en la puerta de la oficina, los problemas de la oficina se dejan en la puerta de la casa. Es un error. Yo creo que la persona es una sola, y si vos tenés problemas en tu casa, obviamente lo vas a llevar a tu trabajo, y si tenés problemas en tu trabajo, lo vas a llevar a tu familia. No tengo ninguna duda en este sentido. Gracias Carolina, un placer que estés participando. Bueno, entonces con esto estamos
cerrando, les agradecemos muchísimo la participación a cada uno. Desde ya pueden generar cualquier tipo de pregunta adicional por todos los canales. Si Mario, esto queda grabado y después va a estar colgado en la página, ¿correcto? En la página de Wormhole va a estar colgado y lo pueden ver sin ningún tipo de inconveniente. El agradecido soy yo porque ustedes hayan participado. Es muy lindo poder estar todos nosotros en un solo canal y en un solo espacio interactuando. Creo que esta es una magia y una oportunidad enorme que tenemos, con lo cual me encanta que todos podamos participar, que todos podamos aprender y que podamos encontrar caminos que sean mucho más posibles para todos. También quiero agradecer enormemente a Hernán Schuster de Speakers, que fue quien posibilitó esto, y en el acuerdo que están llegando entre Wormhole y Speakers podamos potenciarnos entre todos. Evidentemente, cuando las cosas buenas suceden y dos energías positivas se conjugan, la energía que uno produce es mucho más que dos, es muchísimo más potente. Y creo que esto es lo que está sucediendo en este momento. Les sugiero que se metan en la página de Speakers, que exploren las oportunidades enormes que brinda esta gente tan profesional, y obviamente también que se metan en la página de Wormhole, que traten de explorar, de ver y de darnos cuenta que cada vez, cada uno de nosotros podemos aprender de maneras innovadoras, de maneras diferentes, con la posibilidad que nos brinda la tecnología y con la infinita oportunidad que tenemos de interactuar entre todos nosotros. Que tengan muy buenas tardes, que terminemos muy bien la semana y todo lo mejor para cada uno de ustedes. Un placer.